Íbamos en que despejamos la corriente 3, entonces estos 6 ohmios pasan a dividir porque estaban multiplicando. Recuerden que estos 6 ohmios dividen tanto al menos 8 como al menos 6 ohmios de corriente 1. Entonces hacemos lo mismo. Decimos corriente 3 va a ser igual a menos, colocamos menos, ¿ok? 8 dividido entre 6. Decimos entonces 8 dividido entre 6, eso va a ser igual a 1,33. Con dos decimales, chicos, 1,33. Voltios entre ohmios, ¿qué nos queda de voltios entre ohmios? Amperios. Muy bien, amperios. ¿Qué signo sigue? Menos, colocamos menos. 6 dividido entre 6, ¿qué nos queda? 1. 6 entre 6, 1. Este ohmio con este ohmio se cancela y al lado de este 1, ¿qué está acompañando? Entonces, ¿qué queda? La corriente 1. Entonces, esto que está acá, sería la tercera ecuación, ¿ok? La tercera. Y esa tercera ecuación está en función de la corriente 3. Esta tercera ecuación está en función de la corriente 3. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, señora. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? No, profesor, un momentito. Entonces, si ustedes se fijan, ¿ok? Mientras termina allí Valentina, que se atrevió a decir un momentico, porque los demás no hablan. Si ustedes se fijan, teníamos una primera ecuación. Esa ecuación es la primera ley de Kirchhoff, que dice que la corriente 1 es igual a la corriente 2 más la corriente 3. Tenemos una segunda ecuación, ¿ok? Que dice que la corriente 2 es menos 1,66. Carlos Mateo, por favor, inhabilita el audio, porque lo tienes activo y sales tu audio, sale tu pantalla y no la mía. Gracias. Entonces, una segunda ecuación para la corriente 2 que dice que es menos 1,66 amperios menos 2 de la corriente 1. Y acabamos de obtener una tercera ecuación que está en función de la corriente 3 y dice que la corriente 3 es menos 1,33 amperios menos 1 corriente 1. Yo quiero hacerles una pregunta, chicos. ¿Qué tienen en común la ecuación de la corriente 2 y la ecuación de la corriente? ¿Ya salió? Ay, Dios mío. ¿Me escuchan? Profe, que se les reunir. Y no se escuchó nada de lo que hiciste al final. Ok, vuelvo a repetir entonces, ya, porque es que esta conexión está demasiado inestable. Más o profe. Grabado. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe, la escuchamos. Ok, perdón entonces. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué tienen en común la ecuación de la corriente 2 y la ecuación de la corriente 3 antes de borrar? ¿Qué tienen en común? La corriente 1. Perfecto, Corriente 1. Laura, perfecto. Que en ambas tenemos a la corriente 1. Un dato muy importante. En las dos ecuaciones tienen que quedar en función de esa incógnita, de la corriente 1. Voy a borrar esta parte. ¿Sí puedo borrar, sí o no, chicos? Para terminar. Sí, profe. Ok, entonces voy a borrar todo menos las ecuaciones que voy a dejar allí. Esas ecuaciones las voy a dejar y voy a recordar, vamos a recordar qué decía la ecuación 1. 3 ecuaciones era el objetivo. La ecuación 1 decía, ¿ok? La ecuación 1 decía que la corriente 1 es igual a la corriente 2 más la corriente 3. Eso era lo que decía.
Entonces, acá, en este último punto, yo tengo que hacer una vinculación entre la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Ecuación 1, ecuación Profe, se me 2. trabó la pantalla. Ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Entonces, Dios mío santísimo. Dios mío, tengo que hacer una vinculación de las tres y corrientes. Entonces, ¿qué decimos? Yo puedo sustituir, porfa, contésteme esta llamada y dígale que yo estoy en clase. Sí, yo lo voy a subir el video. Entonces tenemos acá la corriente 1, corriente 2 y corriente 3. ¿Qué vamos a hacer? Acá, en donde está la ecuación 2, voy a sustituir por esto que está acá. Y acá, en donde está la corriente 3, voy a sustituir por esto que está acá. Y esta sí la dejo quieta, porque si ustedes se fijan, me sería corriente 1. Corriente 1 va a ser igual a corriente 2. ¿Pero quién es la corriente 2? Todo esto que está acá. ¿Qué sería? Menos 1,66 amperios menos 2 de corriente 1. ¿Qué signo dice la fórmula? ¿Qué signo dice la fórmula? Más. La corriente 3. ¿Y cuánto vale la corriente 3? La corriente 3 vale menos 1,33 amperios menos 1 de corriente 1. ¿Se entendió lo que hice en este paso, chicos? ¿Sí o no? Sí, señora. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Otra cosa particular. Corriente 1 y corriente 1. Todo está. La única incógnita que hay es corriente 1. Entonces, si yo tengo, les invito a que recordamos cómo hacíamos ecuaciones cuando tenía una incógnita acá y las otras incógnitas por acá. Pues vamos a agrupar en el lado izquierdo, antes de, voy a decir esto, más por menos me va a dar menos. Vamos a acomodar esto primero. Corriente 1, pero se supone que la corriente 1, ¿qué número tiene acá o qué coeficiente tiene? 1. 1. Esto es 1 de corriente 1. Menos 1,66 amperios menos 2 de la corriente 1, más por menos me da menos 1,33 amperios, más por menos me da menos 1 de corriente 1. ¿Qué vamos a hacer? Tengo acá menos 1 de corriente 1 y menos 2 de corriente 1. Voy a agruparlas para el lado izquierdo a todas las corrientes 1. Acá tengo 1 de corriente 1. Como no cambia, está antes de la igualdad y sigue quedando antes de la igualdad, lo dejo allá. Esta menos 2 de corriente 1 que está después, al pasarla antes de la igualdad, cambia de signo. Va a ser 2 de corriente 1. Y esta, 1 de corriente 1, también al pasarla antes de la igualdad, porque fíjense que pasa antes de la igualdad, cambian de signo. Todo lo que está después de la igualdad, empiezo. ¿Qué me quedó después de la igualdad? Menos 1,66 amperios menos 1,33 amperios. ¿Cuánto es 1 de corriente 1 más 2 de corriente 1 más 1 de corriente 1? 4 de corriente 1. Correcto, 4 de corriente 1. Va a ser igual a, ¿cuánto es menos 1,66 menos 1,33? La cogemos la calculadora, menos 1,66 menos 1,33. Nos da menos 2,99. Menos 2,99. ¿Qué le estorba matemáticamente a la corriente 1 para que quede sola? 4. ¿Y qué está haciendo el 4? Multiplicando y pasa a dividir. Pasa a dividir. Ajá, pero acá me faltó algo. Estos son amperios, ¿no? Acá me quedan amperios. Menos 2,99 amperios sobre 4. ¿Cuánto me vale entonces finalmente la corriente 1? Cogemos la calculadora y dividimos eso. Menos 2,99 entre 4.
Y con 2 decimales me quedo, menos 0,74. Menos 0,74. ¿Qué cosa? Amperios, chicos. Menos 0,74 amperios. Amperios. Muy bien. Entonces, hasta acá acabamos de hallar. Fíjense qué acabamos de hallar. Por fin encontramos el número o el valor de la corriente 1, que era lo que me estaban preguntando. Ya tengo el valor de la corriente 1. Esta es la primera respuesta. Pero me preguntaban solo la corriente 1 o también me preguntaban la 2 y la 3. Me preguntaban 2 y 3, ¿cierto? Entonces, si ya yo tengo un número de lo que es la corriente 1, si yo sustituyo acá para hallar la corriente 3, multiplico por 1, por menos 1, y le resto menos 1,33, obtengo el número de la corriente 3. Y si esta misma corriente 1, que es un número ya, menos 0,74, lo multiplico por menos 2 y le resto menos 1,66, ¿cuál corriente obtengo el número? La corriente 2. Y ese sería el último paso. Entonces, vamos a hacer, acá arriba esto lo voy a borrar, supongo que ya lo copiaron, ¿cierto? Esta parte de acá arriba ya la copiaron. Sí, señora. Ok, muy bien, entonces lo voy a borrar. Repito, acá voy a sustituir en este paso. No voy a colocar nada, sino lo voy a hacer en la calculadora. ¿Cómo sería? Para saber cuánto vale la corriente 2. A ver, menos 1,66, colocamos menos 1,66. ¿Qué signo sigue según acá la ecuación? Menos, colocamos menos 2, porque sigue un 2 por, como hay un por, y la otra corriente es negativa, abrimos paréntesis, la corriente 1. ¿Y cuánto vale la corriente 1? Menos 0,74, cerramos paréntesis y le damos igual. Señores, ¿cuánto vale la corriente 2? Menos 0,18. Entonces, la corriente 2, el que lo quiera sustituir lo hace, ¿no? El que quiera sustituir acá, decir que la corriente 2 es igual a menos 1,66 amperios, menos 2 que multiplica la corriente 1, que es menos 0,74 amperios. Lo tienen que hacer, yo lo hice directo ahí como por ahorrar tiempo, pero me dio ¿cuánto? Menos 0,18. Menos 0,18, ¿qué cosa? Amperios. Acabamos de obtener lo segundo que me estaban preguntando. ¿Qué era lo segundo que me estaban preguntando? La corriente 2. ¿Y quién me faltaría hallar? Me faltaría hallar la corriente 3, que la voy a hacer acá abajo. Voy a correr esto para acá. Corriente 3 es igual a menos 1,33. Vayan haciendo en la calculadora cuánto va la corriente 3. A ver, ¿cuánto da la corriente 3? ¿Cuánto da? Corriente 3 es igual a menos 1,33 amperios menos 1 que multiplica la corriente 1 que vale menos 0,74 amperios. ¿Cuánto da la corriente 3? Cogemos la calculadora, acá para que vean, y empezamos. Menos 1,33, veo que está en 0. Menos 1,33 menos, porque la fórmula dice menos 1 por, coloco por, abrimos paréntesis porque está negativa este valor. Entonces, menos 0,74, cerramos paréntesis y le damos igual. Menos 0,59 es el valor de la corriente 3. Menos 0,59 amperios. Ese es el valor de la corriente 3. Entonces, hay una forma de saber si eso me quedó bien o mal. ¿Cuál creen ustedes que será la forma de saber si eso me quedó bien o mal? Estas son la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. ¿Cuál creen ustedes que es la forma de comprobar si eso está bien o está mal? Todo lo que hicimos. No sé. A ver, Yesenia está en la clase, ¿se le ocurre algo?
A ver, ¿qué decía la primera ley de Kirchhoff? ¿Qué decía la primera ley de Kirchhoff? Chicos, ¿qué decía la primera ley de Kirchhoff? Que corriente 1 es igual a corriente 2 más corriente 3. Muy bien, me está hablando Juan Nieto, ¿sí? No, Señora. ¿Quién me habla? ¿El de la foto quién es? yo, Ardila, presente. Ardila, es que pareces todo un modelo. En esa foto estás irreconocible. Entonces, Ardila, prestamos atención acá. Excelente, Ardila, muy bien. 100 puntos allí en participación para Ardila. La corriente 1 es igual a la corriente 2 más la corriente 3. Si yo cojo la corriente 2 y le sumo matemáticamente lo que me dio la corriente 3, se supone que me tiene que dar la corriente, ¿qué? 1. Porque esta corriente que entró al circuito, que es menos 0,74 amperios, tiene que ser la sumatoria de la corriente 2 y la corriente 3. Acá siempre nos varía el segundo decimal. Nos tiene que dar el primer decimal. Entonces hacemos la comprobación. Menos 0.18 menos 0.18 más, ¿ok? Pero está negativa, entonces colocamos más, entre paréntesis menos 0.59 y cerramos el paréntesis. ¿Qué hicimos? Sumar la corriente 2 y la corriente 3. Y nos dice que es menos 0,77. ¿Y cuánto nos dice que entró? Menos 0,74. Si ustedes se fijan, habían decimales periódicos. Fíjense la cantidad de centésimas, de décimas, perdón, que se pierden. La cantidad es de centésimas. Pero nos da, lo importante es que nos da, a ver, el primer decimal. Menos 0,7, menos 0,7. Si hubiésemos cogido todas las cifras decimales, obviamente nos tiene que dar el mismo resultado. ¿Alguna pregunta, chicos? Hasta acá termina el ejercicio. Esta es la respuesta, corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Les voy a dejar los dos videos de las clases ahorita en Edmodo y les voy a dejar un ejercicio para que resuelvan cuándo lo van a hacer. Hoy no, mañana. En la hora de laboratorio se sientan, tenemos dos bloques. Resuelven ese ejercicio y hacen el plan lector los que no lo hicieron hoy. Y los que hicieron ya hoy el plan lector y lo enviaron, genial. Mañana en las 2 horas se sientan y hacen esto. ¿Qué les quiero decir? Que les voy a dejar abierto el plan lector hasta mañana, voy a modificar la fecha de entrega. El plan lector se los dejo abierto hasta mañana y el ejercicio que les voy a dejar ahorita mismo publicado, que va a ser la actividad de la clase de mañana y va a ser la evaluación de esta semana. ¿Listo? ¿Alguna pregunta antes de finalizar la reunión? No, profe. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Que estén entonces muy bien. Feliz tarde para todos y muchas gracias. Chao, profe, feliz tarde. Chao. Un abrazo. Gracias. Chao.